traigo este tema que he titulado A la medida de Cristo. A la medida de Cristo. Y vayan conmigo al libro de Efesios en el Nuevo Testamento, Efesios capítulo 4. Vamos a estar leyendo primeramente de allí. Hace unos días yo escuchaba a un pastor que estimamos mucho, eh, que decía que nuestro mayor desafío no es transformar al mundo, sino que la iglesia sea transformada por Cristo. Porque es como a veces decimos, cuando hablamos de nosotros, nosotros suena a mucha gente, ¿no? El mundo, cuando hablamos del mundo, eso suena a mucha gente y es muy fácil uno perderse. Pero si uno lo rebaja a su más mínima expresión, sin darle ansiedad, recordando los tiempos de matemáticas en el colegio, ¿no? Cuando usted rebaja la fracción a su más mínima expresión, se trata de ti, hermanos. Se trata de lo que Dios, lo que el Espíritu Santo opere en tu vida. De modo tal entonces, hermanos, que para que el mundo sufra un cambio, para que el mundo sea transformado, como a veces dicen los gringos, one heart at a time, un corazón a la vez, un individuo a la vez. No hay transformación del mundo si no hay una transformación del individuo. Comienza contigo, comienza conmigo. Dile al que está a tu lado, comienza conmigo. Comienza con lo que el Señor opere en tu vida. Por eso, hermanos, conocer a Jesús es imprescindible. Por eso someternos a su señorío es imprescindible. Por eso permitir que Él transforme nuestro entendimiento, que es lo que dice Romanos 12, ¿no? No, sean transformados por la renovación de vuestro entendimiento. Y es ahí entonces donde usted descubre la voluntad de Dios, que es buena, agradable, perfecta, pero tiene que haber una transformación de tu ser. No pienses en el gobierno, no pienses en los medios de comunicación, no pienses en Hollywood, piensa en ti. Los cambios tienen que comenzar en ti. Hay una transformación de tu entendimiento y eso da paso a que tú puedas crecer. Digan conmigo crecer. Porque de crecimiento, mis amados, se trata. Un cambio que viene de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Que a veces nosotros queremos pintar el armario por fuera, ¿no? Que estaba todo pelado y sucio, y uno lo cepilla un ching y le da un poco de lija y le pasa una untadita, ¿no? De brillo y se ve más o menos así como retocado, se ve interesante. Pero si usted no trabaja la madera, su carcoma interior, lo que no se ve, si usted no trabaja la transformación de adentro hacia afuera, hermanos, pronto seremos, como dice el mismo evangelio, seremos como sepulcros blanqueados, ¿no? Que dice que los sepulcros no, uno los pinta por fuera, pero lo que hay por dentro es mortandad, es muerte, ¿no? Entonces no queremos ser sepulcros blanqueados, que tengamos un bonito ramo de flores colgando al frente. Queremos una transformación de vida desde adentro hacia afuera. En Efesios 4, si van conmigo allí, déjenme leer un poco el contexto para entonces enfatizar las palabras y el pensamiento que tengo de parte de Dios para nosotros hoy. Dice Efesios 4 a partir del verso 11. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones. Estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso ¿de qué?
ese proceso de cambio, de transformación, de prepararse para, ¿no? Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Usted lee ese pasaje, ¿no? Está diciendo que los ministerios, los oficios del cuerpo de Cristo, de la iglesia, de los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, no los maestros, están para ayudarnos, para perfeccionarnos, como dice la Reina Valera, ¿no? Para encaminarnos a que nosotros conozcamos al Señor, ¿no? Y para que alcancemos un concepto de unidad, para que seamos maduros, digan conmigo maduros, no el de Venezuela, sino maduros de, no de lo que voy a explicar ahora, y para que lleguemos a la plena y completa medida, estatura, expectativa de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Ustedes saben que el reino de Dios está lleno de enanos, está lleno de gente con un crecimiento atrofiado, que está lleno con gente con discapacidad mental, discapacidad emocional, discapacidad física, que no han logrado crecer acorde con la edad que tiene. Por ejemplo, si hablamos de madurez, digan conmigo de nuevo madurez. La madurez se caracteriza, ¿no?, por la capacidad que tiene una persona para reaccionar ante una situación X acorde a su edad. Madurez tiene que ver con la capacidad de una persona a reaccionar ante una situación X acorde a su edad, sea poder reaccionar a nivel mental, a nivel emocional, a nivel físico, ¿no? O sea, si tú tienes cierta edad y no eres capaz de pensar, de sentir y de hacer acorde a la edad en que tú dices o efectivamente estás, porque a veces uno ni sabe en qué etapa uno se encuentra. O sea, si no somos capaces, es posible que seamos inmaduros. Y uno lee este pasaje de Pablo, ¿no?, donde él dice que este proceso se da hasta que seamos, ¿no?, maduros en el Señor y hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Y es muy fácil uno leerlo y decir, claro, cuando arribemos al cielo, cuando logremos cruzar el umbral de la muerte y estemos para siempre con el Señor en la eternidad, ahí llegamos. No, hasta ahí se terminó nuestra obra. ¿Saben que cuando yo leo este pasaje me da la impresión que la expectativa de que alcancemos la madurez no es para el más allá, sino para el aquí y el ahora? Que Dios quiere que nosotros maduremos en el aquí y en el ahora, que podamos no dar avance y crecer acordemente con nuestra edad. Piensen ustedes, si les pregunto, ¿cuáles son algunas de las características de una persona que es inmadura? Vocéenme desde donde usted está. ¿Cuáles son algunas de las características de alguien que es inmaduro? Se ofende rápido. Ok, excelente. ¿Qué más? No perdona. No tiene filtro. No sabe controlar sus emociones. Es egoísta. ¿Cómo fue? Chismoso. No es responsable. Reacciona a los cambios. Dado a la mentira. Manipulador. Quejoso. Celoso. Miedoso. Y todos los osos. Se deja llevar por su entorno, es fácilmente influenciable,
no tiene personalidad, como dicen a veces uno, no tiene carácter, no tiene valores ni principios, sino como el vaso plástico en alta mar, o sea, se deja llevar por todo lo que se mueva. Eso y mucho más, hermanos. Pudiéramos hacer una listica, un inventario de características de aquel que es inmaduro. Claro, todo lo que hemos dicho no se aplica a ninguno de nosotros. O sea, todo eso que hemos dicho, estamos hablando de otra gente que son inmaduras. Nosotros somos maduros. O sea, we got it together. O sea, nosotros estamos alineados con Dios. Hermanos, todo esto y más caracteriza a aquel que es inmaduro. Y piensen ustedes, hermanos. O sea, digamos, ustedes no han visto gente adulta que son malcriadas. O sea, que uno diría, eso es propio del 7añero. Eso es propio del 13añero, quizás, porque está en su crisis de juventud. Pero no de un 25añero, un 35añero, 55añero, 65. Ustedes se sorprenderían, hermano. La cantidad de gente con cana o sin cabello en la cabeza que saben ser malcriadas, que saben hacer pataletas y tener actitudes erradas y no acordes a su edad. Uno se lo pudiese pasar a un 5añero, pero no a un manganzón de 53 años como el pastor. O sea, hay cosas que no pueden ser parte de nuestras vidas a cierta etapa o edad en que nos encontramos. Entonces, por eso el Espíritu Santo siempre está trabajando nuestra persona para que nos parezcamos más a Jesús, para que alcancemos la estatura, la medida del Señor, porque Dios tiene una medida para ti. ¿No? Me recuerdo yo, digamos, con mi hijo Amado, I'm going to pick on Amado a little bit, cuando era jovencito, bueno, cuando llegamos aquí, tenía 14 años y él era un pipiolito como de este tamaño, más bajito que Rebeca en ese entonces, por ahí hay hasta fotos, ¿no? Bien chiquito y tenía unos pies, ¿no? 6'13". Y él siempre fue el más chiquito de su curso. Y eso lo mortificaba muchísimo. Él decía, mami, es que yo soy el más chiquito, todos los muchachos son más grandes que yo, como que yo no crezco. Y, ajá, Joyce lo medía como en la foto que tenemos, ¿no? Lo medía. Exacto, ella lo movía para ayudar su autoestima, pero realmente he was stuck, o sea, él estaba estancado en un tamaño. Y yo siempre le decía, papi, tranquilo, que yo fui como tú, yo fui chiquito hasta los 15 años y a los 15 años fue que yo disparé para arriba. Y él decía, pero ¿y qué si yo soy un fenómeno de la naturaleza? ¿Qué si yo soy como los payasos que son bajitos y tienen unos zapatos grandísimos, unos pies desproporcionados al cuerpo? Yo le decía, no, mi amor, o sea, tú vas a crecer. Y efectivamente, con el tiempo, todo se cuadró en su vida y fíjense que ya está más alto que yo. De modo tal, hermanos, que si uno no exhibe características mentales, emocionales, conductuales, acorde con nuestra edad en que estamos, y sobre todo si lo ponemos en el plano espiritual, el tiempo que uno tenga en el Señor, donde se supone que estando en el Señor hay un entendimiento, una transformación del entendimiento que afecta todo nuestro ser, nuestra manera de pensar, hablar y desenvolvernos. Si nosotros identificamos cosas en nuestras vidas, o si los otros están viendo, porque a veces uno ni se da cuenta, el otro es el que lo ve mejor. Es como a veces mi esposa dice cuando habla del ejemplo vehicular, ¿no? Que hay lo que se llama el blind spot, donde usted está manejando y a nivel de los retrovisores de los lados hay lo que se llama un blind spot, un punto ciego, donde usted no puede ver lo que está en cierta distancia o punto alrededor suyo. El otro sí lo puede ver, cualquiera de fuera sí lo puede ver, pero usted no tiene capacidad de verlo porque está en un punto ciego. Identifiquemos, hermanos, cuáles son los puntos ciegos en nuestras vidas.
Las cosas que inclusive quizás la gente nos lo resalta, la gente nos lo señala, nos dice, mira fulano, por tu bien, porque te quiero, trabaja esto, trabaja esto, trabaja aquello, noto esto, percibo esto, y nos pone en espejos. Y a veces una de las cosas que más molesta es cuando otro está queriendo asistir a uno, corregir a uno. Y uno siempre se vuelve a la defensiva, que es una señal de inmadurez. Uno se pone a la defensiva y dice, pero ¿por qué le está mirando la paja de mi ojo? Él tiene que tener una viga, no un pedazo de árbol del todo el tamaño en su ojo. Que atienda su cartón, que no esté supervisando la vida mía, que cuide la de él, la de ella. ¿Están conmigo, hermanos? Nadie aquí hace eso, hermano. Yo estoy hablando de otra gente, ¿no? O sea, para que nadie piense. O sea, aquí todos somos maduros. Pero hermanos, necesitamos, hermanos, someternos a ese proceso de evaluación. Como quizás Joyce, la pastora, hacía con nuestro hijo amado, de pararnos delante de la pared del Señor y que chequeemos cómo vamos. ¿Cómo vamos en nuestro recorrido, en nuestro proceso de alcanzar la medida, la estatura, las expectativas de Dios para con nuestras vidas? ¿Cuántos están conmigo? Una persona madura, hermanos, es capaz de reconocer cuando lo ha hecho mal. Una persona madura debe de ser una persona que no se lo cree saber todo. Una persona madura ciertamente no usa el chisme, por así decir, ya que lo vocearon, para que sea tema de conversación o socialización con otra persona. Una persona madura, no, es una persona que siempre se mantiene con una mente abierta a aprender. Ustedes saben que ese es uno de los valores nuestros, una de las cosas que enseñamos en la Academia Bíblica de Crecimiento, ¿no? Lo tiro así como un pancito al lago, a ver si los peces se atraen, ¿no? Aunque yo le tiro filete y no se atraen, esos peces son difíciles de agarrar, pero tema para otro día. Eh, pero decirles, necesitamos ser enseñables, hermanos. Siempre decimos aquí en esta casa, eh, cosas más alérgicas a la cual nosotros estamos, que alguien se sienta saberlo todo, haberlo hecho. Ya yo pasé por eso, ya yo tomé ese curso, ya yo leí de eso, ya yo me sé eso, ya he participado en 5 talleres, seminarios, simposios de ese tema. Uno más, uno menos, yo no necesito eso, hermanos. Cuando nosotros no somos enseñables, cuando nosotros no somos abiertos a ser recipientes de lo que el Señor quiere, recuérdense lo que decía el autor de Hebreos, si se lo vamos a acreditar a Pablo. Pablo decía en el libro de Hebreos, decía, yo no me canso de decirle de las mismas cosas. O sea, y a veces escuchar las cosas más de una vez es bueno, aunque sea para refrescar. ¿Cuántas veces necesitamos refrescar cosas? Aunque a veces uno escucha una cosa, lo asimila, lo entiende, hasta lo comienza a aplicar y con el paso del tiempo voló, se evaporó eso. Y necesitamos la vacuna de refuerzo, cero vacuna, pero necesitamos el refuerzo, ¿no? De la enseñanza, del principio, del valor que nos lo puedan enfatizar de nuevo. Y es como decía Pablo a los hebreos, ¿no? No me es molestia repetirle las mismas cosas. Y entonces le discrimina y le dice, ustedes debiendo ser ya maestros, o sea, usted lo que se encuentra es bebiendo de biberón. O sea, porque debiendo ya dominar temas como, y comienza a tratar temas allí, que uno dice, wow, esos temas se supone que uno los domina. Yo no me quiero imaginar cuál es la fase 2 de las lecciones que Pablo les tenía alineado. Porque si pensamos que lo sabemos todo y que lo manejamos todo, hermano, estamos fritos. O sea, necesitamos siempre ser esponjas, siempre ser personas abiertas a la instrucción, a la enseñanza de los demás. Cuando hablamos de alcanzar madurez en el Señor, hermanos, tiene que ver con aterrizar nuestros procesos mentales, nuestros procesos emocionales, ¿no? Al orden y bajo el marco de referencia del Señor. Cuando habla de que logremos alcanzar
plena y completa medida, estatura, expectativas de Dios siempre, hermanos. Siempre. Aún el que está allá afuera que no está pensando en Dios, sin saberlo, hermano, está parado ante una regla de medición de Dios, no de la iglesia, no del pastor, ni siquiera de tus padres, no de tu esposo. Las expectativas de Dios. Habrá una expectativa mayor que las expectativas de Dios para con tu vida. Que a veces lo que queremos es agradar al profesor, al líder, al gerente del departamento. No, hermanos, que tú puedas crecer de un modo sano y puedas estar acorde con tu edad, no solamente biológica, sino espiritual, de tu caminar con el Señor, como hemos dicho en otras ocasiones, hermanos. Y nosotros tenemos muchos años en esto de iglesia y del reino de Dios y de ministerio y de trabajar con gente. ¿No se imaginan? El inventario de personas que hemos conocido pasa a los miles, para que no suene exageración, pasa de los miles. Personas que uno los conoció hace 20 años y hoy son las mismas personas, hermanos, con los mismos fallos, con la misma manera cerrada de pensar, con las mismas terquedades, con las mismas debilidades. Y uno dice, wow, le ha pasado los años y el tiempo y no ha dado muestras, no, de que está en la mesa de cirugía del Señor. No se ha dado el permiso de decir, Señor, no lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. No han sido capaces de negarse a sí mismos, sino que están con las riendas de sus vidas en sus manos. Y siempre entenderán que están en control de sus vidas. I know best. Es una expresión muy popular. I know best. O sea, yo sé lo que más me conviene. Hermanos, ese es un pensamiento fallido. O sea, Dios es el que sabe lo que realmente te conviene. Are you tapping into God's heart? ¿Estás tú conectándote al corazón de Dios? Lo que Dios quiere moldear en tu vida. La madurez, hermanos, nos da filtros. Filtros para conocer lo que es establecido por Dios. Y poder discernir entre lo bueno y lo malo. Y no solamente entre lo bueno y lo malo, hasta poder discernir entre lo bueno y lo mejor. Ustedes saben que me han escuchado en otras ocasiones decir que una de mis citas favoritas es la que dice que bueno es el peor enemigo de mejor. A veces nos conformamos con lo que es bueno, pudiendo nosotros conocer y abrazar y vivir en lo mejor. Dios tiene cosas mejores para ti en todas las áreas de tu vida. En este preciso momento habrán cosas que el Señor, el Espíritu Santo está tratando con tu vida y tú dirás, wow, estoy bien, estoy conforme, I'm satisfied, estoy satisfecho con esto. Y no nos damos cuenta, hermanos, que Dios tiene algo mejor para ti. Y eso se ve en el diario vivir, hermanos, cómo las personas se conforman con algo que, vuelvo y digo, se puede catalogar de bueno, habiendo algo mejor. ¿Cuántas veces no hemos escuchado la historia, a ver, ¿no? de personas que estaban felices en un trabajito, o sea, y ya lo tenían dominado y llevaban 15 años, 20 años haciendo lo mismo, lo hacían con los ojos cerrados, de repente lo botaron. Y eso les removió el mundo. Oh my God, Dios mío, ¿qué voy a hacer ahora? O sea, no me encuentro. Esa era mi vida, esa era mi identidad. O sea, y uno estaba acostumbrado a la rutina, y estaba acostumbrado al sueldo, y estaba acostumbrado a las condiciones, a los compañeros, al ambiente, a la distancia, a la rutina. Y de repente, cuando te sacuden y te mueven un poco el piso, porque te hallaste en la calle, porque te viste en la obligación, levantaste la cabeza y te diste cuenta que habían cosas mejores. Y de repente se te abre la puerta para un trabajo que era mejor. O te ves forzado a estudiar y a capacitarte en un área para poder calificar para otra área que estaba algo elevado de la tuya. Y ahora gozas o gozó, si no es el testimonio tuyo. O sea, goza
de privilegios mayores y de condiciones mejores y remuneración mejor. O sea, y es mejor fruto de la tragedia, hermanos. Fruto del sinsabor y de esa transición que no la vi venir, no lo hubiese querido, no la pedí, pero me sucedió y pensé que de ahí no me iba a levantar. Y mira, me levanté y ahora estoy mejor que antes. ¿Cuántos están conmigo? Entonces, hermanos, necesitamos el discernimiento de Dios. Como dice el libro de Hebreos, Hebreos dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto de la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Necesitamos madurez, hermanos, no ser niños espirituales. Y obviamente yo estoy tratando este tema no solamente a la luz de la fe, sino a la luz de toda tu vida, hermanos. No podemos permanecer siendo niños, pero comienza con la fe, hermanos. O sea, si nosotros no crecemos en nuestra fe, en nuestra expresión de fe, va a afectar todas las áreas de nuestra vida. Va a afectar nuestro matrimonio, nuestro rol de papá, de mamá, como empleados, como hermanos, como hijos, como compañeros, como vecinos. Hermanos, necesitamos crecer y alcanzar la madurez. Dice aquí, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hermanos, necesitamos ejercitar, ¿no?, nuestros sentidos. Necesitamos madurar, necesitamos crecer en la mente de Cristo. Hay una transformación de tu entendimiento, de tu mente. Hay un proceso de nosotros cada vez más apreciar lo que Dios quiere para mi vida. No lo que yo me he acostumbrado a vivir en mi vida, lo que Dios quiere para mi vida, que es bueno, que es agradable, que es perfecto. I wouldn't want anything else. Yo no quisiera ninguna otra cosa más que lo que Dios quiera para mí. ¿Quién quiere cosas mejores para ti? ¿Dios o tú? ¿Quién quiere cosas mejor para tu familia? ¿Dios o tú? Hermanos, Dios siempre tiene buenos planes porque yo sé los planes que tengo para con ustedes. Los pensamientos son de bien y no de mal para darles, porque el Señor nos quiere dar esperanza, futuro. O sea, nos quiere sembrar y encaminar hacia sus propósitos. De modo tal, amados, y voy cerrando, quiero que nosotros vayamos en esta semana pensando, ¿qué yo necesito para alcanzar la estatura de Cristo? ¿Qué yo necesito para crecer, para no quedarme en la posición en que estoy? Porque a veces alcanzamos cierto plateau, cierta altura, y nos conformamos, hermanos. O sea, no soñamos más, no aspiramos más. No podemos visualizar que Dios tiene más para nosotros. Y esto, hermanos, es aplicable para todos los que estamos en este salón, desde el más jovencito hasta el más anciano, hermanos. Sobre todo a veces el que está entrado en edad, que como siempre decimos, a veces pensamos, no, que perro viejo no aprende truco nuevo y que ya mis mejores años quedaron atrás, ya yo voy bajando a la lomita, eso es para el joven que va subiendo y tiene toda su vida por delante. No, hermanos, Dios tiene cosas para ti, tanto para el quinceañero como para el 75añero. Si tiene más de 75, seguimos orando por usted, pero no, mentira. O sea, para todo el mundo, hermanos. Piensen en Moisés, que es el ejemplo que siempre doy. Un Moisés que con 40 años de edad recibió una visión ante aquella zarza que ardía en el desierto. ¿Cuántos recuerdan? No, y esa encomienda de encaminar al pueblo en un proceso de éxodo, de liberación hacia la tierra prometida. Y se recuerdan la edad de Moisés cuando emprendió la misión. 80 años. 80, pero ustedes dirán, como dicen hoy en día, 50 is the new 30. O sea, 50 son los nuevos 30. Y usted dirá, no, es que 80 era como decir 40 hoy en día. No, hermanos, 80 son 80. O sea,
Moisés era una persona de edad, de canas, de arrugas, de sabiduría, de experiencia, de millas en el tablero, pero tenía sus cansancios propios de su edad. Recuérdense que cuando oraba por el pueblo, dice que cuando levantaba sus manos, el pueblo prevalecía allá en el valle. Y por viejo se le cansaba los brazos. Se me cansan a mí con 53 años. O sea, si me mantienen las manos en alto mucho tiempo, se le cansaba la mano. Y dice que cuando bajaba las manos porque se le cansaban de estar arriba, el pueblo comenzaba a perder en el campo de batalla. Y Josué y Caleb, o sea, vinieron y le levantaban los codos y le sostenían los brazos para que el pueblo prevaleciese. Moisés, hermanos, un hombre de edad, supo servir los propósitos de Dios. Supo decir: Dios, aún en la edad de que yo me encuentro, quiere usarme, puede usarme, y aquí estoy, Señor, para que me uses. Entonces, aplicable, hermanos, para todo el mundo que está en el salón. Nadie se me excluya, nadie se me exonere. Tú necesitas seguir creciendo. Tú necesitas seguir creciendo ante las expectativas y la medida de Cristo. Porque como dice el pasaje, ¿no? Es así como alcanzamos la madurez. Así es como nosotros logramos plena y completamente esa medida del Señor. Dice el versículo 14: entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Obviamente esto está todo en un contexto, ¿no?, de su madurez espiritual ante lo que era su religión de base, esta nueva revelación que tuvieron en Jesús, y todas las influencias de las diferentes corrientes filosóficas y religiosas que andaban, que lo estaban haciendo un sancocho en la mente. Ahí estaban ellos tratando de madurar y crecer en su fe. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor, y así que creceremos en todo sentido. Digan conmigo: en todo sentido. Porque cuando usted crece en su fe, usted crece en todos los sentidos. En todos los sentidos, hermanos. Usted crece en su fe, usted va a ser mejor persona all around. O sea, el Señor va a sacar lo mejor de usted, con todos los sombreros que usted porta, con todos los roles que usted juega en el día a día. Creceremos en todo sentido. ¿Hasta qué? Hasta parecernos más y más a Cristo. ¿Cuántos nos queremos parecer a Cristo? ¿Cuántos nos queremos alcanzar la medida del Señor? Queremos realmente llegar a la altura que el Señor quiere que nosotros alcancemos. De modo tal, hermanos, leo por último en Colosenses, si van conmigo. Dice el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 4, en un pasaje donde Pablo tiene una carga en el corazón por el crecimiento y el bienestar de los hermanos de la Odisea, que era una región de Asia. Dice en el versículo 4 en adelante: y les digo esto a ustedes para que nadie los engañe con argumentos ingeniosos, pues si bien estoy lejos, mi corazón está con ustedes, y me alegro de que viven como deben hacerlo y de que su fe en Cristo se mantiene firme. Este es el deseo de Dios para con tu vida: que tu fe se mantenga firme. Que tu fe se mantenga firme y que tú vivas como debes de hacerlo. Que vivas no acorde a tu madurez, a tu edad en que tú te encuentras. Hermanos, como decía Pablo, cuando era niño hacía cosas de niño. Y penosamente nosotros, siendo adultos, nos encontramos haciendo cosas de niños. O sea, pensando como niños, reaccionando como niños. O sea, porque el carácter de Cristo, la estatura del Señor,
no está siendo formada en nosotros. Hay algo que está deteniendo el crecimiento natural de nosotros en el Señor. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo? Ponte en las manos del Señor. Deja que el Espíritu Santo moldee tu vida. Él tiene grandes propósitos contigo. ¿Cuántos lo creen? Estemos de pie, amados.